Bien, parece ser que hemos llegado prácticamente al final y corresponde algunas palabras sobre la esperanza, porque ya en las presentaciones que habrán escuchado o bueno, que han visto, todo lo que puede suponer desasosiego ha quedado claro. El tema de la esperanza es un tema que, por un lado, es religioso, porque siempre se habla de la gracia de la esperanza, ¿no?, asociado a la fe. Y tiene esperanza la persona que por su fe sabe que esta vida es transitoria y que de acuerdo a nuestra conducta, pues nos vamos preparando para entrar al cielo, y en todo momento esa fe incluye contar con la gracia, porque por cuenta propia la esperanza no se mantiene. En todo caso, se habla de esperanza en contexto religioso cristiano que ustedes conocen. También se habla de esperanza en términos de una virtud humana que uno puede cultivar. A veces se asocia a la palabra optimismo. Y esto puede tener que ver con el temperamento. Hay personas que cuando miran un vaso a medio llenar, pues ve la parte llena, no ve la parte vacía. En contraste a que el que mira ese mismo vaso y solamente enfoca la parte que está vacía. De modo que el cultivo de la virtud ética de la esperanza tiene mucho que ver con la disposición hacia el optimismo y con un compromiso personal, de tratar de acentuar lo positivo, encontrar siempre, como dice la frase o canción norteamericana, encontrar el perfil, digamos, plateado en torno a cualquier nube. The silver lining of the clouds. Bueno, no necesitamos ahora hacer exposición teológica ni filosófica. Vamos a pensar en un contexto que hemos estado viviendo, y es el proceso de recuperación. Este proceso de recuperación es un camino de esperanza. Nace de la esperanza y, en cierto sentido, en el camino mismo de recuperación vamos aumentando esa esperanza. Y esa esperanza, ese camino, depende de muchos factores, tanto internos a la persona como también externos. Por ejemplo, desde el punto de vista externo, depende la capacidad para afrontar situaciones de crisis. Bueno, externo e interno, porque la capacidad es interna, pero el hecho de externo de que encontramos crisis a través de la vida, diferentes tipos de crisis. Crisis en la maduración, crisis en las relaciones humanas, crisis laborales, políticas, en fin. Depende entonces, más que nada, de un elemento interno, sí, que es la capacidad. Y externo, pues, los desafíos de las crisis. También depende de los recursos disponibles. Afortunadamente, en Puerto Rico hemos podido, a través de los años, contar con recursos que provienen del exterior, particularmente de nuestra asociación. Dejemos la política a un lado con los Estados Unidos. No es de menospreciar que en ese vínculo nos hemos beneficiado. Pero no solamente contar con recursos, es tener acceso a estos recursos. Y es aquí donde hemos encontrado muchísimos escollos. Es decir, están los recursos, pero el acceso a los recursos, por un lado, a veces supone interminables tratados burocráticos, o esperar, y quizás esos accesos se facilitan en ciertas zonas de Puerto Rico, probablemente en las zonas urbanas más que rurales, en las zonas en torno a la capital, la zona metropolitana, y quizás no tanto en el sur o en el este. En fin, acceso es importante, también el contar con los recursos. Las redes de apoyo, porque aquí las redes de apoyo no se limitan a quienes proveen los recursos o facilitan el acceso a los recursos. Las redes de apoyo son las personas que nos rodean. Y algunas familias, algunos individuos que no cuentan con redes de apoyo, bien sea porque son población vulnerable, como la que describimos en la presentación que hicimos anteriormente, y las redes de apoyo a veces están disponibles
justo cuando surge la pandemia o cuando la situación es bastante crítica, pero como que se debilitan esas redes de apoyo. Y es que las redes de apoyo, si se sustentan en la simpatía, la empatía estrictamente humana, no va a perseverar. Se necesita mucho de una fe que nos permita contar con el apoyo, digamos, de la Iglesia, el apoyo de Dios, de la Virgen, para nosotros mismos ser apoyo para otros. Y una cosa muy práctica, recibir la ayuda en el momento adecuado. Recuerdo en ciertas ocasiones donde predominaba mucho la ayuda alimenticia, pero no estaba allí la ayuda, digamos, de vestimenta, o donde predominaba la distribución de agua, pero no había acceso o distribución de enseres eléctricos. O sea que hay que tener una cierta puntería, una cierta prudencia, y esto corresponde no solo a las redes de apoyo, sino a los recursos disponibles de parte del Estado, del gobierno o de entidades cívicas. Saber exactamente qué se necesita, cuándo se necesita y dónde se necesita, ¿no? Y naturalmente este proceso de recuperación tiene que ver con la salud física y también con la salud mental. En este momento que estamos hablando, creo que todos estamos conscientes de una situación extremadamente delicada en la isla La Mona, donde hay 104, si mal no recuerdo, seres humanos de Haití, más que nada de la República, que están a la merced de la ayuda indispensable para sobrevivir, porque entendemos que tienen que, vamos a decir, salen de forma clandestina, claro está, pero quienes los sacan no les permiten traer consigo ropa, utensilios, accesorios, comida, porque tienen que ocupar el bote con personas, no con equipo y pertenencias. De modo que esta es una situación entre las que estamos discutiendo hoy, que es la pandemia, una situación muy análoga, donde la salud física y mental de estas personas. Afortunadamente tengo entendido que las entidades del gobierno y entidades cívicas se han movido rápidamente. Bien, la esperanza, y ahora no quisiera pensar que estoy ofreciendo un recetario automático, no. Estoy tratando de recoger, como dije, semillas del presente o semillas durante el momento de la pandemia que si germinan, empezamos a ver que la pandemia ha tenido ciertos resultados positivos. Y de esos resultados positivos emana una cierta esperanza. Creo que todos ustedes o todos nosotros habremos observado que durante la pandemia ha crecido mucho la conciencia de solidaridad. Hemos quizás aprendido o nos hemos visto necesitados de prestar mayor atención a poder escuchar a otro con cierta honestidad, con cierta autenticidad. Y esto quiere decir que necesitamos fundamentos básicos o encontrar fundamentos en común. Y el resultado positivo ha sido que para poder escuchar a otros, he tenido que aprender a no concentrarme en escucharme a mí. Es un escuchar con atención, es un escuchar con respeto, es un escuchar con empatía, captando cómo el otro sufre algo, y una cierta ternura. La palabra ternura parece extraña, pero no. La ternura es la sabiduría del corazón. El corazón sabe qué y cómo, cuándo, a quién escuchar y qué escuchar con mayor atención. Es una calidad empática que nos permite ponernos en la piel del otro, respetar sus ideas y comprenderlas. Durante la pandemia ha habido ocasiones donde se han marginado diferencias políticas,
Se han marginado diferencias históricas, étnicas, si se puede usar la palabra en Puerto Rico. Se han marginado diferencias religiosas y se ha concentrado en la necesidad que todos en común hemos tenido, que es qué hacer con el COVID, cómo protegernos, cómo custodiar a los nuestros, en fin, que hemos enfocado el tema y ese tema nos ha servido como una situación en común en que buscamos el bien también de todos. Y esto es una experiencia muy positiva que confiamos no se limite al tiempo de la pandemia, que probablemente está por terminar. Digo probablemente, los expertos nos dirán mejor, ¿no? Y también supone una apertura, y esto naturalmente está vinculado, una apertura a la diferencia. No es posible en una época de crisis como esta de la pandemia. Hemos tenido otras crisis, crisis de los huracanes, la crisis asociada al terremoto. Sabemos muy bien de situaciones críticas y hemos empezado a apreciar la diferencia. No tomar posiciones autodefensivas, sino ver en la diferencia, en el diferente, en el que tiene otras perspectivas, otro sistema de valores, otra conducta, ver algo que puede enriquecer nuestra propia personalidad. Claro, el escuchar de lo que hemos hablado facilita el poder tener una actitud de apertura para enriquecer nuestra propia originalidad, abrirnos a un diálogo auténtico, un diálogo movilizante, como decimos, un diálogo que lleva a buscar soluciones en común. Y poco a poco la pandemia nos ha ayudado a construir lo que podríamos llamar un nosotros. Recordando que independientemente de las diferencias culturales, sociales, económicas que ustedes puedan pensar, compartimos una misma dignidad como persona. Compartimos un mismo anhelo de proteger a los nuestros, un mismo anhelo de que se nos respete y por supuesto respetar a otros, un mismo anhelo de poder ir labrando nuestro camino de felicidad. Se ha visto también durante esta época de la pandemia una concentración hacia el interior del hogar. Esto lo habrá comentado la doctora Luz Vega, lo habrá comentado la doctora Alma Santiago, pero el hecho de que toda la familia ha tenido que concentrarse en el interior del hogar, con la cuarentena y con el hecho de que la escuela continúa en la sala de la casa, teniendo que compartir computadoras, teniendo que compartir espacios, negociando la actividad del esposo, la actividad de la esposa, la actividad de los niños y adolescentes de diferentes edades, y también con la presencia de un anciano. Todo esto nos ha hecho mucho más conscientes de la importancia de construir solidaridad desde la situación concreta dentro del hogar. Ha sido un desafío. Sabemos que a veces familias que ya estaban en conflicto, el conflicto se ha agravado, precisamente por tener que compartir tanto tiempo un mismo espacio. Pero por otro lado, hemos aprendido a buscar formas de negociar, de ceder, y esto es una experiencia que no podemos olvidar. El padre Acosta no solamente señaló elementos tal vez negativos de la práctica religiosa, pero elementos positivos. Se ha vitalizado la fe religiosa porque la fe religiosa, como decimos en Schoenstatt, ha crecido en el seno del hogar. Es como si pudiésemos decir la iglesia doméstica. Muchas veces no se podía ir a la misa, muchas veces los templos estaban cerrados. Las congregaciones protestantes, las congregaciones católicas no podían reunir a sus feligreses. Entonces se invitaba a que cada uno tuviese una atmósfera religiosa, una atmósfera de templo,
una atmósfera de sacralidad en su propio hogar. Y creo que esto es una experiencia que no podemos olvidar. Claro, no estoy sugiriendo que de ahora en adelante nos quedamos encerrados en casa y no salimos los domingos. Hay una pequeña anécdota, no voy a decir quién me la contó porque es uno de los participantes, pero parece ser que una familia estaba por salir hacia la Santa Misa y el niño, ya acostumbrado a que todo se está haciendo con computadora, le anuncia a la mamá, bueno, vayan ustedes a misa que yo me quedo y veo la misa aquí en mi televisor, en mi pantalla de computadora. El papá, sabio como muchos papás, le dice, bueno, en ese caso, cuando también te dé hambre, vas al canal de alimentos, el Food Channel. El niño se dio cuenta, aparentemente, y apagó la computadora y se fue con sus padres. Creo que el mensaje está claro, ¿no? Bueno, hay otras pautas que ya nos adentran un poco en el pensamiento del padre José Kentenich, que después de todo nuestro instituto lleva su nombre. Y él siempre ha dicho, y yo con esto estoy repitiendo la introducción, porque no la elaboré avisadamente, por supuesto. Y solamente le voy a dar 2 o 3 ideas para que ustedes se lleven a casa, mediten y discutan, dialoguen entre sí sobre estas 4 consideraciones. Y no son consideraciones nuevas. Lo interesante de estos 4 puntos es que todos nosotros lo habremos experimentado en algún momento de nuestra vida en relación a otra experiencia o vivencia que hemos tenido. Y entonces la invitación es a ver si ante la pandemia también podemos aplicarlo. Claro, yo creo que sí, pero eso se lo dejo a la industria de cada uno. Los desafíos no son barreras. Los desafíos no son como una especie de vara o una especie de tabla que se pone al frente del camino, sino que más bien hay que ver los desafíos en términos de barreras, pero no de frente que obstaculiza el camino, sino en los lados, que facilita el girar hacia un lado, hacia otro. Un camino sin, límites en un lado y en otro, puede llevarnos a descarriarnos, a perder la dirección. Entonces, los desafíos son como esas barreras colocadas al lado de cada lado del camino que nos indica, ve en esta dirección, no te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda, sigue adelante. Y es así, en todos los desafíos descubrimos que se nos abre una nueva puertecita. Hay como una iluminación, hay como un descubrir algo. Volviendo al tema de la familia, yo sé que la doctora Vega lo habrá trabajado perfectamente, pero suponiendo que en el hogar ha habido un poco de tensión, y eso ya es un desafío, y luego viene la pandemia, y esa tensión puede acrecentarse, uno puede descubrir, bueno, no, en este momento es que hemos llegado a un punto que tenemos que sentarnos a dialogar cómo compartir la computadora, o cuál horario vamos a tener de entrada y salida. Entonces eso se brinda como una oportunidad, casi ya desesperada, de tener que resolver algún problema ya existente. O sea, veamos los desafíos también en términos de oportunidades. Las crisis, en el sentido original del término, se refiere muchas veces a etapas en el desarrollo de la personalidad. Por eso se habla de la crisis de la infancia, la crisis de la niñez, la crisis de la adolescencia, sobre lo cual dijimos algo, la crisis del adulto joven,
la crisis del adulto mayor, la crisis del anciano, la crisis ya del muy anciano. ¿Y qué quiere decir eso? Que son etapas de la vida que se exige dejar a un lado una práctica concreta y abrirse a un cambio. Y si no hubiese esas situaciones donde tenemos que descartar una etapa anterior o nos desilusionamos con algo o vemos que ya no funciona algo, no nos hubiéramos abierto a una nueva etapa, crecimiento. O sea que, diría quizás el jíbaro puertorriqueño, crece a empujones. Bueno, en eso consiste. Es decir, que en toda crisis hay una posibilidad de examinar lo que he estado haciendo, reevaluarlo, quizás abandonarlo o modificarlo y abrir un camino nuevo, lo cual en cierto sentido coincide con la primera pauta. Algo se destruye y otras cosas se construyen sobre esta. Nosotros no nos podemos, ¿cómo diríamos?, paralizar en ninguna costumbre o paralizar en una conducta o paralizarse en un ambiente o paralizarse en ciertos modos de hacer las cosas, sino que estamos llamados constantemente a evaluar lo que hemos pensado, evaluar la conducta, evaluar los sentimientos, evaluar las relaciones, evaluar lo que sea que hemos estado haciendo en el campo laboral, familiar, comunitario, y al tener que evaluar, nos abrimos a la posibilidad de construir algo nuevo. Esto puede sonar un poco duro porque cuando uno ve esa tercera pauta, uno lo primero que hace es pensar los hogares. Esto, claro, no tiene que ver necesariamente con la pandemia, pero tiene que ver con los huracanes y entonces hay destrucción de propiedad. Y reconstruir esa propiedad es un gran desafío, ¿no? Pero así también hay en la vida, hay relaciones que se convierten en relaciones tóxicas. Entonces hay que desprenderse de esa relación y reconstruir otra. De modo que yo solamente señalo otras experiencias de la vida que nos hacen ver que en los desafíos, concretamente en el que hemos examinado, nosotros podemos construir de nuevo, crecer y reconocer nuevas oportunidades. ¿Cómo exactamente cada hogar, cada persona que está participando en esta jornada va a crecer, encontrar oportunidades y construir? En eso consiste el trabajo que usted hace después de la jornada. Porque la jornada no es sencillamente ver en videos y escuchar, sino beneficiarse personalmente. Y la única forma en que usted se puede beneficiar es si pone en contacto con sus propias vivencias lo que habrá escuchado durante el día. De modo que los invito sencillamente a ver ya presente en este momento, no sé en qué etapa está usted experimentando la pandemia. Puede que ya tenga la experiencia de haberse enfermado 1, 2, hasta 3 veces. Puede que ha sido tan afortunado o afortunada como yo que no nos hemos contaminado, a pesar que trabajo ciertos días como docente en un hospital. Y bueno, ver qué semillas yo puedo sacar de esta experiencia, sea experiencia agradable o sea experiencia desagradable, qué semillas yo puedo sembrar en el futuro. Y no se olviden de sembrar, como la parábola, sembrar en terreno fértil. Sembrar consciente que usted siembra, la semilla crece, pero el agua y el sol de esa semilla no necesariamente la provee usted, la provee la divina providencia. Bueno, esto es una especie de clausura programática donde les dejo con una asignación y bueno, muchas gracias por haberse conectado y entre la población vulnerable no mencioné uno que está aquí presente, así que también hay que cuidar al gatito, el perrito, el pajarito, lo que sea que usted tenga como mascota.
Muchas gracias por su comprensión, paciencia y bueno, confiemos que en el próximo año podamos tener las jornadas presenciales, pero como ustedes saben, ha sido dificultades técnicas insuperables y estuvimos hasta lo último con la esperanza y bueno, por lo menos hemos construido, hemos buscado otra forma, gracias a nuestra técnica aquí presente, la señorita Olga Irizarry, que hace maravillas con todos estos videos y lo puede poner, Dios mediante, ya el domingo, si no el lunes, en YouTube del Instituto Pedagógico Padre José Kendry. Muchas gracias y que Dios le bendiga.